Hola a todos y bienvenidos a nuestro estudio de caso, Cuidado auditivo para todos, diagnosticar, rehabilitar, comunicar. Hoy, 3 de marzo, es el Día Mundial de la Concienciación sobre la Audición. Desde Sentogin nos hemos querido unir a esta iniciativa realizando este evento. Nuestra ponente, Pilar Guatibonza, egresada como médica genetista en la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente Clinical Genetics Liaison en Europa de Sentogin. A lo largo del webinar, la doctora Guatibonza nos brindará una descripción general sobre la pérdida auditiva y nuestra prueba genética disponible para la detección, el panel SentoHear. También compartirá con nosotros diferentes estudios de casos clínicos y lecciones aprendidas. Vamos a dar paso a la doctora. Adelante, Pilar. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Elizabeth, por tu presentación y muchas gracias a todos por su asistencia. Así como lo ha mencionado muy bien Elizabeth, hoy vamos a hablar acerca de la importancia de las enfermedades auditivas. Entonces, nuestra presentación de hoy vamos a pasar a explicar diferentes métodos de diagnóstico de clínicos muy interesantes que queremos compartir con ustedes. Y bueno, como ya bien lo decía Elizabeth, hoy nos queremos unir a esta campaña liderada por la Organización Mundial de la Salud, ya que el órgano de la audición, a pesar de ser uno de los más importantes, lo cierto es que es uno de los que solemos descuidar. Y es que ya se sabe que la mayoría de las personas que van teniendo algún problema, por ejemplo, con otros órganos, con la visión, acuden inmediatamente a un oftalmólogo para detectar cuál es el problema y comenzar a tratarlo. Pero con la audición esto no ocurre. Muchas personas a veces hacen tratamientos que son irresponsables desde el punto de vista médico, como iniciar medicamentos antibióticos sin control médico, como por ejemplo no estar atento de las infecciones auditivas que puedan tener los niños, o como por ejemplo utilizar aplicadores de algodón dentro de los oídos pues para limpiarlos. Entonces todas estas prácticas son un poco irresponsables y esto da cuenta de la gran cantidad de casos que estamos viendo ahora de pérdida auditiva, y esto es muy importante porque se sabe que hasta el 60% de los casos son evitables. Y bueno, y esto es una problemática muy grande en este momento, muy amplia, ya que es una patología más de lo esperado. Se sabe que a nivel global existen 1.5 billones de personas con pérdida auditiva, de las cuales 430 millones de personas pueden requerir algún tipo de rehabilitación auditiva, y lastimosamente, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hasta el 70% de estas personas que requieren rehabilitación no ha podido acceder a esta rehabilitación por la pandemia que actualmente estamos viviendo. Entonces es una problemática bastante compleja. Y como decíamos, es más común de lo esperado. Se sabe que 2 de cada 3 recién nacidos vivos puede llegar a presentar algún tipo de pérdida auditiva, y esto es bastante complejo teniendo en cuenta que hasta en el 90% de estos casos, los padres de esos niños no tienen ningún tipo de patología auditiva, es decir, son niños que van a nacer de padres normales, pero ellos sí van a tener una pérdida auditiva desde el nacimiento. Y esta pérdida auditiva no solo afecta a los niños o no solo afecta a los adultos, también puede afectar a los adolescentes. Se sabe que 1 de cada 5 estadounidenses adolescentes alrededor de 12 años va a tener una pérdida auditiva, mientras que 1 de cada 8 va a tener una pérdida auditiva bilateral. Por supuesto, los adultos mayores no escapan de la pérdida auditiva. Hasta 1/3 de las personas que son consideradas adultos mayores, mayores de 65 años, va a tener algún tipo de pérdida auditiva. Ahora, entrando como tal a la definición de la pérdida auditiva, esto se refiere a la incapacidad total o parcial de escuchar sonidos, ya sea con uno o con ambos oídos. Y lo que pasa es que los sonidos se van a producir por una vibración que ocurre de los sonidos en el aire, va a atravesar como tal el tímpano, va a llegar como tal a la cadena de huesecillos y va a llegar al oído medio como tal a producir esta vibración en las células ciliadas, produciendo esta audición. Y este déficit auditivo pues puede ser unilateral, solo de un oído, bilateral, y se puede clasificar en 5 tipos de acuerdo a su gravedad: leve, moderado, moderado a severo, severo y profundo. La pérdida auditiva o hipoacusia leve es aquella que va entre 20 a 40 decibelios. Esto quiere decir que se requieren mínimo 20 decibelios para que la persona pueda oír. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay varios sonidos en la naturaleza que están
por debajo de este umbral de 20 decibeles, es decir, con una pérdida auditiva leve. Hay personas que no pueden escuchar ciertas cosas en el ambiente, por ejemplo, movimiento de hojas en los árboles, el movimiento que produce la brisa en los árboles. Esto tiene unos decibelios de alrededor de 10 decibelios, es decir, personas que tengan pérdida auditiva leve no van a poder escuchar estos sonidos. De la misma manera, otros sonidos de la naturaleza, como el cantar de los pájaros o como agua cayendo, está entre 15 a 20 decibelios. Eso quiere decir que estas personas no van a poder escuchar esos sonidos. El habla humana está entre 20 y 50 decibelios. De acuerdo pues a los estudios que se han realizado, esto quiere decir que las pérdidas moderadas que se encuentran entre 41 y 55 decibelios son las que ya van a comenzar como tal a afectar el lenguaje. Y tenemos un concepto que se lleva mucho de la mano con la discapacidad y es la pérdida auditiva discapacitante, en la cual umbrales auditivos para el oído con mejor capacidad auditiva, mayores a 40 decibelios en adultos y mayores a 30 decibelios en niños, ya se considera como tal una pérdida auditiva discapacitante, porque esto, aunque la persona pueda oír otros sonidos, no va a poder discriminar como tal el habla y va a poder tener alteraciones frecuentes en la comprensión. Una persona, por ejemplo, dice una palabra y el oyente escucha una palabra distinta, entonces esto va a producir un grado de alteración en la comunicación verbal. ¿Qué podemos decir entonces acerca de la gravedad de la pérdida auditiva? Bueno, está medida en decibelios, como ya mencionamos, el habla conversacional que está entre 20 a 50 decibelios dependiendo de cada una de las sílabas y dependiendo de los diferentes. La pérdida auditiva puede ser unilateral, solamente de un oído, bilateral de los dos, y también se puede dividir en sordera, por ejemplo, conductiva y neurosensorial, es decir, si es lo que está afectado es como tal el conducto auditivo de manera física, un tapón de cera, o si el problema es como tal los nervios que van a transmitir el impulso hasta el cerebro. Entonces, de acuerdo a las características clínicas, vamos a tener diferentes tipos de clasificación. Está la hipoacusia conductiva, como ya mencionábamos, neurosensorial, mixta, y también está un tipo que se llama disfunción auditiva central, en la cual todos los componentes del oído van a estar indemnes. El problema es que, digamos, la corteza cerebral no va a poder decodificar esos estímulos sinápticos para reconocer como tal que eso corresponde a un sonido. Y también tenemos una cosa muy importante en cuanto a la clasificación y es la edad de inicio. Y es muy importante acá porque cuando una persona tiene esta hipoacusia prelingual, es decir, ocurre esta hipoacusia antes de desarrollar el lenguaje verbal, va a tener un componente bastante drástico en el neurodesarrollo. Y por eso es que es muy importante realizar como tal las pruebas de tamizaje auditivo en los recién nacidos. De otro lado, esta pérdida postlingual no debe ser grave porque produce una discapacidad bastante en comprensión y en la comunicación de las personas. Y acá lo más importante es el reconocimiento, es decir, hay muchas personas que pueden tener algún tipo de pérdida auditiva, pero no lo reconocen. Entonces, como no lo reconocen, va avanzando y va avanzando la pérdida auditiva hasta que probablemente pueda ser irreversible. Pero entonces, ¿cuáles son las causas como tal de la pérdida auditiva? Ya hemos mencionado la importancia, qué tan frecuente es este flagelo, pero ¿cuáles son las causas? Existen diferentes causas ambientales, genéticas, traumatismos, y acá las tenemos clasificadas de acuerdo al tipo de sordera que van a producir. Entonces, algunas sorderas conductivas pueden tener un tratamiento mucho más sencillo y con muy buenos tratamientos. Por ejemplo, cuando se trata de objetos extraños, cera, alergias, perforación timpánica o fluidos como tal en el conducto auditivo, esto se puede resolver fácilmente, consulta con el otorrino y se puede resolver el problema y la persona como tal comenzaría a oír o tendría como tal un mejor desarrollo de su audición. Ahora, también tenemos las causas neurosensoriales. Estas son dadas por el envejecimiento, daños por ruido. Estos son muy importantes, sobre todo en la exposición ocupacional, cuando se tiene, por ejemplo, se tienen empresas donde haya una contaminación auditiva bastante severa. En la empresa, por ejemplo, de aviones, en empresas de talleres automotrices donde hay demasiada contaminación auditiva, lo ideal es proteger los oídos todo el tiempo con audífonos que puedan filtrar como tal el sonido. Pero también no solamente la exposición ocupacional, sino también la exposición a fuentes de sonido bastante altas. Esto es muy común, por ejemplo, en cantantes, en personas que deben tocar en alguna banda, personas que asisten a fiestas con un volumen muy alto de la música, puede causar como tal daño
y sordera como tal a largo plazo con los eventos a repetición. Y otra de las causas serían medicamentos. Hay algunos antibióticos que van a producir toxicidad en las células ciliadas, que son las células que nos van a permitir la transducción de los sonidos a nivel del oído interno. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta estos medicamentos, cuáles son y limitarlos. También tumores auditivos y explosión. Y ya en la sordera como tal mixta vamos a tener trastornos genéticos, infecciones. Acá es muy importante la otitis media aguda a repetición en los pacientes en edad pediátrica y también algunas infecciones que pueden producir sordera congénita, por ejemplo, toxoplasmosis y bueno, también el trauma cráneoencefálico. Entonces ahora, luego de mencionar las diferentes causas y vemos que las genéticas son el 100% de las causas, son solamente una parte, pero ya que estamos pues desde Centollín aunados para combatir como tal este flagelo de la pérdida de audición, nos vamos a enfocar un poco en la pérdida auditiva que es hereditaria. Entonces de esto tenemos que hasta el 80% de las pérdidas auditivas prelinguales van a ser de origen genético. Y esta pérdida que es de origen genético puede tener una división muy sencilla en sindrómica o no sindrómica. ¿Esto qué quiere decir? Puede haber pacientes en los que la pérdida de la audición sea solamente, sea aislada, es decir, sea únicamente lo que presenta el paciente, pérdida de la audición, nada más. Es un paciente que tiene visión normal, que tiene una capacidad cognitiva completamente normal y que no va a tener ningún problema cardíaco, renal, de ninguna otra índole. Esa sería la aislada o no sindrómica. Pero también tenemos algunos síndromes, es decir, la audición hace parte de un síndrome genético más complejo, por ejemplo, síndrome de Waardenburg, síndrome de Usher, de los cuales ya hablaremos más adelante. Y lo más habitual, lo más frecuente es que esa sordera vaya a ser no sindrómica. Esto quiere decir que no se puede reconocer a simple vista. Es una persona que tiene características físicas y faciales completamente normales y lo más raro es que sea sindrómica. Usualmente, cuando se trata de una sordera no sindrómica, o sea, aislada, vamos a tener que se trata de pacientes que tienen sorderas autosómicas recesivas. Entonces, acá vemos un poco el resumen de lo que acabo de mencionar. Tenemos entonces que el 80% de estas pérdidas auditivas prelinguales van a ser de origen genético. Dentro de ellas vamos a tener dos tipos, sindrómica, no sindrómica. La no sindrómica es la más frecuente y dentro de ella vamos a tener todos los tipos de herencia y esto es lo que hace muy complejo el diagnóstico genético de las sorderas, que tenemos todos los tipos de herencia implicados en el mismo fenotipo. Entonces tenemos 80% son autosómicas recesivas, más o menos el 20% son autosómicas dominantes y tenemos 1% que se debe a genes mitocondriales y ligados al cromosoma X. Entonces, como ya lo mencionamos, tiene herencia variada. Puede heredarse solamente de un padre, puede heredarse de los dos padres, puede heredarse únicamente de la madre en los casos autosómicos, en los casos ligados a X. Y lo que tenemos es que hay una heterogeneidad genética extrema. Es una de las patologías genéticas que es bastante difícil el diagnóstico genético porque no se puede escoger un solo gen, sino el mismo fenotipo, la misma patología puede ser causada por diferentes genes. Entonces, aquí las pruebas genéticas van a ofrecer una tasa de rendimiento muy alto, siempre y cuando se trate de una sordera de origen genético. Como ya vimos, no todas las sorderas son de origen genético. Realizar una anamnesis, realizar un adecuado examen físico, descartar problemas como tal conductivos, luego entonces comenzar con pruebas audiométricas y luego vamos a determinar si el paciente presenta algún tipo de hipoacusia, si es neurosensorial, conductiva, mixta, y luego vamos a determinar si es sindrómica o no sindrómica. Y luego el primer enfoque como tal para los pacientes que puedan tener esta pérdida auditiva sería una prueba multigen. Estas pruebas multigen hay muchas en el mercado y generalmente incluyen más de 100 genes, porque vemos que con cada año va avanzando la tecnología y se conocen más genes para cada uno de los síndromes genéticos asociados. Entonces, esa sería la primera aproximación. En caso que llegara a salir negativo ese panel genético multigen, se debe considerar entonces un exoma que incluiría como tal la evaluación de más de 22.000 genes o el genoma, que va a incluir pues absolutamente todo el genoma. Y asociado pues otros estudios de imágenes de acuerdo a la sintomatología que el paciente presente. Cuando tenemos uno de estos paneles y ya es positivo, entonces ya podemos definir si la pérdida es sindrómica o no sindrómica y podemos como tal realizar una habilitación y un seguimiento adecuado con una adecuada asesoría genética a la familia. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la pérdida auditiva no sindrómica.
ya que es la más frecuente, y al final vamos a hablar acerca de la pérdida auditiva sindrómica, porque es importante que ustedes puedan reconocerla si tienen pacientes que pueden tener este tipo de patologías. Entonces, con la pérdida auditiva no sindrómica lo que tenemos es que existen más de 25 genes autosómicos dominantes. El perfil audiológico puede ser distinto, es decir, no es algo que se pueda escoger alguna par de genes de acuerdo al perfil audiológico o a la historia clínica. Es bastante complicado escogerlo así. Y con estos genes que son autosómicos dominantes, lo más probable es que se presente una pérdida de audición postlingual después del desarrollo del habla. En cuanto a los trastornos que son recesivos, se sabe que hasta el 50% de los pacientes que pueden tener esta pérdida auditiva van a tener variantes en el gen GJB2. Este es bastante importante para los trastornos recesivos y estos generalmente inician en la edad prelingual, alrededor de los 5 años o antes. Y cerca de los genes que son mitocondriales y ligados a X, esto es una característica bastante nueva, son genes que apenas se están desarrollando como tal y se están implementando en paneles y en los productos para poder ofrecer una mejor tasa de rendimiento diagnóstico. Entonces, principalmente están estos dos genes mitocondriales y también hay por lo menos unos 5 genes ligados al cromosoma X que van a producir sea una pérdida pre o postlingual de la audición. En cuanto a la pérdida auditiva sindrómica, acá tenemos un nivel de complejidad aún mayor porque hay más de 400 síndromes genéticos diferentes que van a incluir la pérdida auditiva como una de las características del síndrome. Y también acá vamos a tener todos los patrones de herencia y también vamos a tener aquí que hasta un 30% van a producir una sordera de origen prelingual. Dentro de los síndromes que son más importantes aclarar en esta presentación es el síndrome de Waardenburg. Este es uno de los trastornos más frecuentes que puede causar pérdida de la audición y recordemos que este es un síndrome en el cual va a haber trastornos como tal en la pigmentación, en el cabello y en los ojos. Este es el síndrome que se caracteriza por heterocromía del iris. En este momento no podemos presentar alguna foto por copyright, pero ustedes pueden consultarlo en Google. Las fotos van a ver que los pacientes suelen tener un ojo, por ejemplo, verde y el otro ojo café. También van a tener alteraciones en la pigmentación de la piel y el cabello suelen tener un mechón blanco, sobre todo en el área de la frente. Este es una enfermedad que es extremadamente variable. Desde el punto de vista genético hay 4 tipos distintos, pero no se pueden diferenciar de manera clínica. Es decir, sí hay algún tipo de descripción como es el Waardenburg tipo 1, tipo 2, pero a nivel clínico es bastante complejo y uno no puede decir que el paciente tiene este o este tipo de Waardenburg sin la prueba de genética. Entonces es bastante complicado. Y acá la herencia es autosómica dominante, entonces es común que los pacientes tengan heterocromía del iris, un ojo de un color, otro ojo de otro color, y que eso sea heredado ya sea por uno de los padres o por uno de los abuelos. Ya se conocen 6 genes distintos que pueden causar este síndrome de Waardenburg y seguro en el futuro van a haber muchos más genes descritos para ese síndrome de Waardenburg. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca del panel de Centohier. Entonces en Centogy nuestra misión es proporcionar un diagnóstico médico preciso. Vamos a tratar de transformar como tal la experiencia médica y analítica en unos resultados que sean procesables para médicos, que sean útiles para los pacientes y sobre todo nuestra misión principal es acabar la odisea diagnóstica. Dentro de casos que van desde la calidad médica, asesoramiento de acuerdo a qué tipo de prueba debería recibir un paciente de acuerdo a su enfermedad actual, de acuerdo a sus síntomas específicos. Ya hemos mencionado que en general lo primero sería optar por un panel multigen y si este es negativo se puede optar por un exoma o por un genoma, pero ya vamos a ver más adelante si hay alguna excepción a esta regla. Contamos con un proceso de logística que nos va a permitir como tal recibir una muestra de una manera muy sencilla a través del acento CARD. También tenemos un proceso de gestión de datos clínicos, seguimos como tal, las reglas en Europa son muy claras para la protección de datos y muy estrictas, entonces seguimos esos procesos y en el punto de vista de diagnóstico y reporte, desde la preparación de la muestra hasta la interpretación tenemos varias ayudas tecnológicas propias que nos ayudan a hacer como tal un mejor trabajo, que incluye este panel que se llama Centohier y que está diseñado para detectar sorderas, ya sea neurosensoriales, conductivas, de tipo genético. Va a incluir todas las regiones codificantes, va a incluir un límite de alrededor de 10 pares de bases entre el exón y el intrón y vamos a incluir todas las mutaciones intrónicas profundas y reguladoras relevantes que han sido descritas tanto en las bases de datos propias como en bases de datos externas. Este es un panel que tiene incluido las variantes en el número de copia, inserciones de lesiones también están incluidas y por supuesto variantes como tal de un solo nucleótido. Se utilizan ensayos auxiliares en caso que sean necesarios y el tiempo como tal de respuesta una vez que se ha recibido el test aquí en los cuarteles generales en Alemania
Alemania será de 25 días. Entonces, acá observamos todas las regiones que estarán incluidas dentro del CENTOGIR, no solamente las regiones como tal codificantes, también las regiones entre exón e intrón. Recordemos que exón es la región codificante y se incluye más o menos 10 pares de bases entre cada uno de ellos. Incluimos también las regiones promotoras y las regiones reguladoras que se conoce actualmente que están implicadas en estas enfermedades, y se incluyen también regiones con actividad o regiones conocidas que son patogénicas o probablemente patogénicas para regiones intrónicas o para splicing alternativo. Entonces tiene muchas más ventajas sobre una secuenciación de un único gen. ¿Qué se necesita para poder procesar este panel? Material que se va a necesitar es tan simple como una tarjeta de papel filtro de esta Centocard que ya mencionamos. En caso que ustedes tengan ADN ya extraído, también se puede enviar este DNA extraído, 1 mililitro de sangre, o también se puede procesar a través de hisopo bucal. ¿Cuántos genes están incluidos? Tenemos hasta el momento 196 genes incluidos. Estos paneles son diseñados basados en la metodología publicada por American College of Medical Genetics para creación como tal de paneles para enfermedades, y también están revisados continuamente para incluir nuevos genes. ¿Qué tecnología se utiliza? Se utiliza tecnología Illumina con una cobertura media de 150X y una cobertura de más de 99.5 de bases blanco a 20X. La indicación clínica sería pérdida auditiva, ya sea sindrómica o no sindrómica, y el tiempo como tal de reporte, como ya mencionamos, es de 25 días estándar, o también tenemos menos de 15 días para procesamiento rápido. En cuanto al reporte, se da un reporte como tal médico. Y acá con el panel es muy importante que ustedes sepan que los datos crudos no se compartirían con el médico tratante. En caso que el médico tratante esté interesado en conocer los datos crudos, es decir, el raw data, para continuar análisis a futuro, en esos casos se recomendaría que optara por un exoma en lugar de un panel, porque para el panel no podemos informar los datos crudos, se entrega únicamente el informe médico. Para estos paneles no está incluida las variantes de investigación, es decir, estos paneles están diseñados para que sean genes Tier 1, esto quiere decir son genes que están publicados en la base de datos de OMIM y en bases de datos públicas como causantes de patologías genéticas en humanos. Es decir, genes que se están descubriendo ahora que pueden causar daño en ratón y que el modelo humano puede ser interesante. Este tipo de genes no está incluido en el panel. Si ustedes están interesados en un panel de investigación o están realizando investigación en su centro con un gen que no está incluido acá, es mejor que opten entonces por un exoma. Pero si ustedes tienen un paciente que requiere el diagnóstico genético, ideal sería que empezara con el panel. El precio es más accesible y pues se puede conseguir como tal una respuesta acerca de cuál es la causa de esta sordera. Como ya mencionamos entonces, ¿cuáles son los trastornos cubiertos? Enfermedades sindrómicas y también otros trastornos auditivos que son no sindrómicos de diferentes mecanismos de herencia, y dentro de los sindrómicos pues tenemos alrededor de 193 genes, así que ya se imaginarán que están muchísimos genes, muchísimos síndromes incluidos. Los más importantes son Alport, Pendred, Usher, Vandenberg, brachiotorrenal, entre otros. Bueno, ¿qué podemos aportar desde el punto de vista de Centogene? Porque en el mercado hay muchísimos paneles, hay muchas empresas que ofrecen el panel, pero ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál es la ventaja de optar con uno de estos paneles de Centogene? Tenemos más de 12 años de innovación y liderazgo en enfermedades raras. Hemos pues diagnosticado como tal a más de 100.000 familias por año de diferentes enfermedades raras. Tenemos un repositorio bastante grande de pruebas genéticas, más de 9.000 pruebas para distintas enfermedades y especialidades médicas. Tenemos más de 100 países. Esto hace que tengamos una base de datos con gran diversidad mundial, no solamente en países específicos, también realizamos pues proyectos de investigación en diferentes países, y por último pues la más alta calidad reconocido por CLIA, CAP, ISO y CMS. Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca de los casos clínicos. Acá tenemos primero una paciente femenina de 7 años diagnosticada con hipoacusia postlingual aislada. Esta niña no tiene ningún síndrome en la cara, no tiene ninguna alteración cognitiva. Se sospecha como tal un síndrome de Pendred. El médico inicialmente solicita genes específicos para el síndrome de Pendred, muy orientado a la clínica. Recomendamos pues entonces proceder con el panel. Básicamente nos va a dar una mejor cobertura de diferentes enfermedades. Y lo que tenemos acá en esta familia que llama mucho la atención es un hermano mayor similarmente afectado, y los padres vamos a ver que son sanos y no consanguíneos. Entonces, acá las pruebas lo que nos revelan es 3 variantes en este gen se llama USH2A, en la probando y en su hermano.
Entonces tenemos tres variantes, una variante que es patogénica, una variante que es probablemente patogénica y una variante que es significado incierto. Ya después de tener como tal un diagnóstico que es consistente con el síndrome de Usher tipo 2A, que es de herencia autosómica recesiva, vamos entonces a proceder a realizar la prueba a los padres para ver qué tipo de variante tienen. Se ha encontrado entonces que el padre es portador de la variante patogénica y la madre es portadora de la variante probablemente patogénica. Entonces con esto se configura que los hijos van a presentar estas variantes en trans, cada una pues hereda diferente progenitor, y acá pues ya conocemos entonces que el padre es portador de esta variante que inicialmente mencionamos patogénica y también de esta variante que viene siendo una variante de significado incierto. En este momento, esta variante fue de significado incierto, clasificada como de significado de incierto. Actualmente la variante es clasificada como likely benign, teniendo en cuenta alta frecuencia en algunos homocigotos que hemos tenido en Centogene, y también en este caso, pues el padre es asintomático. Bueno, entonces en este caso se configura como tal un síndrome de Usher tipo 2A. Este es un síndrome que cursa pérdida auditiva neurosensorial y además con retinitis pigmentosa. Entonces tenemos dos hermanos de una familia que les estamos dando un diagnóstico, bueno, antes de la prueba genética ya tenían un diagnóstico pérdida auditiva, pero después del diagnóstico genético lo que vamos a tener es un pronóstico a largo plazo en el cual les estamos diciendo que no solamente van a tener pérdida auditiva, sino pueden tener en el futuro pérdida visual. La retinitis pigmentosa es una enfermedad en la cual los pacientes poco a poco van perdiendo la visión. Entonces, existen diferentes tipos. En este caso, pues de esta familia estamos hablando de un Usher tipo 2, pero existe el Usher tipo 1 en el cual se va a ver una discapacidad visual que inicia en la infancia. Vamos a mencionar un poco las diferencias entre el Usher tipo 1 y el Usher tipo 2. Es muy importante esto porque permite que las personas puedan planear cómo puede ser su vida a largo plazo cuando además de tener pérdida auditiva, porque esta pérdida auditiva va progresando lastimosamente, se les informe que van a tener también pérdida visual. Entonces es una persona que es bastante complicada el asesoramiento genético, porque cuando ustedes entreguen la prueba van a tener que decir, bueno, ya tiene una pérdida auditiva, vamos a tener que manejar una posible pérdida visual en el futuro. Entonces, en el tipo 1, esta pérdida visual lastimosamente inicia en la infancia. En el tipo 2, esta pérdida visual va a iniciar un poco más tarde en la vida, pero igual vamos a tener esta pérdida visual bastante importante. Acá es de resaltar que el mismo fenotipo va a estar causado por diferentes genes. Y ese es el conocimiento que tenemos a 2021, es decir, en algún par de años tendremos seguramente 8 genes, 10 genes, no sabemos, así que esto va aumentando pues el conocimiento. Y no se puede diferenciar el Usher tipo 1 del Usher tipo 2 en un niño, por ejemplo. La única manera sería como tal hacer la prueba genética. El manejo básicamente vendría siendo el mismo: implante coclear, rehabilitación vestibular en cualquiera de los dos tipos. Yo sé que es bastante deprimente tener que dar este tipo de noticias a la familia, es una noticia devastadora, pero existen terapias en investigación aparentemente con muy buenos resultados. Acá les tengo que mencionar que existe una terapia génica, inicialmente pues para el gen MIO7A, pero ya una vez que se tenga éxito con este gen se pasará a otros genes. También hay terapia como tal antisentido, tratamientos antioxidantes que están siendo investigados activamente desde hace bastantes años, y el manejo como tal rutinario que se da con suplementos con vitamina A, luteína, omega 3, N-acetilcisteína o extracto de arándanos, pues todo esto que va a disminuir los radicales libres se ha visto que puede tener algún tipo de mejoría, sino no como tal en evitar la pérdida de la visión, pero sí en retrasar la pérdida de la visión. También es muy importante aquí mencionar que la vitamina A es importante, es base también del manejo para el síndrome de Usher, pero se debe evitar en el embarazo, es decir, esta es una vitamina, recordemos, teratogénica, entonces se debe evitar en mujeres embarazadas. En el caso 2 tenemos una mujer de 36 años, tiene antecedente de discapacidad auditiva severa, antecedentes familiares negativos, es la primera persona en la familia que tiene sordera y no hay como tal ningún otro síntoma asociado, únicamente la sordera. Y acá pues importante que hay una consanguinidad entre padres.
Los resultados entonces reportan una mutación homocigota que se clasifica como probablemente patogénica en el gen CDH23. Este es un gen muy importante también para la pérdida auditiva y esto está consistente con una sordera autosómica recesiva tipo 12 en la cual va a haber una pérdida auditiva profunda que inicia alrededor prelingual sin otros hallazgos clínicos asociados. Son pacientes que son clínicamente normales y estas variantes también se pueden asociar con el síndrome de Usher tipo 1D, en la cual también vamos a tener retinitis pigmentosa. Entonces son cosas que ya vamos viendo a largo plazo porque acá es muy importante conocer también la herencia digénica. Puede que solo sea una variante heterocigota en un gen, pero puede que también otra variante que es de riesgo heterocigota en otro gen completamente distinto cree una interacción con toda esta vía genética y al final vamos a tener un mayor riesgo, un riesgo más aumentado de tener pérdida auditiva. En el caso número 3 tenemos un paciente masculino de tan solo 5 meses con sordera bilateral. No hay antecedentes familiares y tampoco hay antecedentes conocidos de consanguinidad. Acá lo que tenemos es una variante homocigota en el gen OTO-F de la otoferlina y esto pues va a ser indicativo como tal de una sordera recesiva tipo 9. Vamos a tener aquí que existen dos fenotipos: pérdida auditiva no sindrómica prelingual y una neuropatía auditiva no sindrómica sensible a la temperatura. En nuestra base de datos interna lo que tenemos es que esta variante fue detectada en otros 5 pacientes que también tenían pérdida auditiva y en estos casos cuando se reporta una variante que es homocigota es muy importante realizar pruebas parentales porque se puede tratar ya sea de una variante verdaderamente homocigota o de una variante que es heterocigota compuesta con una grande lesión que, digamos, se podría detectar con el copy number variant. Bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos que hay un tratamiento y seguimiento interdisciplinario. Vamos a ver que el tratamiento se va a realizar mediante audífonos o implante coclear de acuerdo a la edad del paciente y el objetivo final va a ser la educación convencional. Acá tenemos un ejemplo de una paciente que ha sido bastante afortunada, ha nacido pues en un país en el cual se realiza un tamizaje auditivo estándar en toda la población de recién nacidos y se ha podido detectar que esta recién nacida va a tener pérdida auditiva, entonces se puede comenzar con una implante coclear y actualmente es una paciente que tiene un desarrollo auditivo y un desarrollo cognitivo completamente normal, pero este mismo caso en algún otro país en el cual no se esté haciendo este tamizaje auditivo, lastimosamente terminará con un niño en discapacidad, en situación de discapacidad, lo cual es muy grave porque es una patología que tiene tratamiento. Entonces, vemos que es muy importante tener esta conciencia de que estas pérdidas auditivas pueden tener algún tipo de tratamiento si se detectan de manera temprana. Bueno, para concluir, el 80% de las pérdidas auditivas van a ser de origen genético, de las pérdidas auditivas prelinguales van a ser de origen genético. Existen muchas causas para la pérdida auditiva, las causas genéticas son una parte de ellas y dentro de las causas genéticas lo más recomendado, la mejor opción para el diagnóstico inicial va a ser el panel multigen. El Centogier es una opción superior basada en el número de genes, el precio, el tiempo de retorno de los resultados y la calidad de los informes médicos. Tenemos que el diagnóstico diferencial va a ser posible mediante panel, secuenciación del exoma completo o secuenciación del genoma completo, dependiendo de qué tipo de variante, qué tipo de gen alterado tenga el paciente. Y la información obtenida como tal en las pruebas genéticas va a afectar el manejo médico de manera directa. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Yo quedo atenta a las preguntas y comentarios, si existe algún comentario en la audiencia. Muchas gracias, Pilar, por esta presentación. Hemos empezado a recibir algunas preguntas de la audiencia. La primera es de Alejandra. Nos dice, doctora, muchas gracias por continuar con la iniciativa que ha nacido desde OMS en torno a la discapacidad auditiva. Escribo esta pregunta al inicio de la charla. Me gustaría saber, desde su punto de vista, por qué es importante conocer la causa de la sordera, teniendo en cuenta que el tratamiento va a ser el mismo, audífonos. Bueno, muchas gracias por esta pregunta. Como mencionamos, el tratamiento bueno, sí va a ser el mismo de cierta manera, pues el tratamiento va a ser audífonos, implante coclear, pero vamos a ver en esta diapositiva presento las terapias que están actualmente bajo investigación. Esto es solamente un ejemplo. Actualmente hay muchísimas terapias bajo investigación y esto va a depender de acuerdo a qué gen, y no solo qué gen, pero qué variante genética presenta el paciente. Entonces, esto es muy importante porque de acuerdo a ello podríamos hablar de una curación de la sordera. Por ejemplo, todo lo que es terapia génica está
orientado a curar como tal la enfermedad. No sería un tratamiento que hubiera que tomar de por vida o ponerse implante, ponerse audífono, quitarse audífono, sería retornar como tal el sentido de la audición, y sobre todo para sus pacientes con síndrome de Usher, en donde tenemos no solo pérdida auditiva, sino también pérdida visual. Lo que vamos a tener es algunos de esos tratamientos van a evitar como tal la pérdida de la visión. Entonces es muy importante esto, y no solo el tratamiento, pero también poder dar un pronóstico. En el pasado, cuando no se tenían estos accesos a la tecnología genética, eh, el paciente simplemente iba perdiendo la audición y en algunos años perdía la visión. Y nadie sabía por qué ocurría esto, qué se podía hacer. Acá al menos podemos decir, bueno, sí, esta es una mala noticia, va a tener pérdida auditiva y también pérdida visual, pero se va a poder manejar de alguna manera o se va a poder prevenir. Se puede también planear todas las cosas que se deban planear antes de la pérdida como tal de la visión. Espero que haya sido pues la respuesta de claridad. Gracias, Pilar. Otra pregunta viene de Jorge y nos dice, me gustaría saber si hay posibilidad de solicitar solo un gen específico, pues en muchos casos ya se conoce la mutación de la familia. Sí, muchas gracias, doctor Jorge, por su pregunta. Tenemos acá, por ejemplo, este caso que mencionamos, se detectó pues las variantes con un panel, pero en los siguientes, es decir, en el padre, en la madre, en el hermano, se realizó únicamente tamizaje de este único gen. Es decir, la prueba de un solo gen es muy útil cuando ya se conoce qué gen tiene alterado la familia. Pero cuando no se sabe qué tipo de gen tiene la familia, irse por un gen y digamos sale negativo y luego por otro gen y sale negativo, no es costo efectivo ni tampoco es de rendimiento para la familia, porque pueden pasar 2 años y aún no se tiene el diagnóstico genético. Entonces, cuando se tiene el diagnóstico genético, en el caso índice, ya se puede pasar a hacer únicamente la evaluación dentro de ese único gen. Pero si es el diagnóstico inicial, se recomienda que sea un panel multigénico o un exoma. Gracias, Pilar. Otra pregunta, ¿en cuánto tiempo se reciben los resultados? Para este panel se recibirían en 25 días o en 15 días para cuando se paga como tal un diagnóstico rápido. Sí, voy a revisar si existe alguna otra pregunta por los asistentes. Nos pregunta Blair Ortiz, por favor nos explica qué significa C15297 más 1, cambio G. Gracias. Bueno, entonces eso quiere decir, em, esta pregunta hace referencia a esta mutación que fue encontrada en el primer caso. Esto quiere decir que hay un cambio como tal en a nivel del DNA en esta posición, en la posición 15.297, más una posición en lugar de una G, que es lo normal, cambia a una C. Entonces, estas pruebas genéticas todas están hechas de acuerdo a la comparación contra una genoma o exoma normal. El normal viene mencionado en esta misma posición con una G, y en el paciente en vez de la G tenemos una C. Este cambio se va a traducir en un efecto splicing. Esto quiere decir que en el intrón número 70, el intrón es la parte que no es codificante, va a hacer que el exón como tal 71 no se pegue, sino el exón 72 o 73 de la proteína. De la misma manera, en este ejemplo, en el cual hay un cambio en la posición 2299 de él, lo que ocurre, esto es a nivel del DNA, pero a nivel de la proteína hay un cambio como tal de este aminoácido GLU en la posición 767 por frameshift. Es decir, hay un cambio de la proteína en el cual hay una parada como tal en la leída del DNA. Entonces tendremos una proteína más corta que al final va a ser una proteína que no funciona como tal. Bueno, también tenemos una pregunta de Viviana Dalamón. Nos dice, ¿realizan confirmación de las variantes encontradas por secuenciación?
Cuando hacemos una detección por secuenciación en general no se realizan porque tenemos una buena calidad. Es decir, cuando se tiene una buena calidad de todas las lecturas en la secuenciación NGS, no hay necesidad de hacer una secuenciación de confirmación, solamente con el NGS. Y esto ocurre porque ya en el pasado, como ya les mencionamos, tenemos 12 años de experiencia con el diagnóstico de enfermedades raras y durante muchos años se vino haciendo la confirmación de cada una de estas variantes por Sanger. Es decir, ustedes saben que existe la secuenciación por NGS, Next Generation Sequencing, y también por Sanger, que se hace cada uno de los aminoácidos. Entonces, en el pasado sí lo veníamos haciendo, pero luego de casi 10 años de estar confirmando, nos dimos cuenta que era lo mismo, de acuerdo a los parámetros que pusiéramos como tal en la secuenciación. Si tenemos ciertos parámetros de calidad, eso indicaba que no hay necesidad de confirmar. Por el contrario, si estos parámetros de nuestra lectura nos dicen, probablemente esto sea un artefacto, no estamos tan seguros si esto sea una variante o no, en esos casos sí se confirma, pero no en todos los casos se confirma, solo en los casos con baja calidad. ¿El estudio de los padres o parientes está incluido? No, el estudio de los padres o de los parientes no está incluido. Habría que solicitar una secuenciación del gen único para los padres o para los parientes. No está incluido como tal en la tarifa, se refiere solamente al caso índice. Nos pregunta Paula Bonfiglio, en el informe reportan las variantes de significado incierto. Luego de ciertos meses chequean esas variantes nuevamente a ver si cambiaron su clasificación. Sí, en el informe se reportan las variantes de significado incierto que son fuertes. Acá quiero aclarar que dentro de en Centogene, las variantes de significado incierto son aquellas variantes que no están reportadas en ninguna base de datos mundial, que no son conocidas y que tampoco las tenemos en nuestra base de datos. Eso sería una variante de significado incierto. Pero dentro de las variantes de significado incierto existen tres tipos: la fuerte, mediana o leve. Si es fuerte, esto quiere decir que las predicciones in silico, varios factores adicionales hacen que esa variante probablemente vaya a ser patogénica en el futuro. Esa variante se reportaría. Pero las variantes que son probablemente son buses, pero son una bus leve, una bus débil, esas variantes no se van a reportar porque tenemos algún tipo de información como predicciones in silico, etcétera, que nos indica que esas variantes son frecuentes en la población o que no van a producir un daño grave en la proteína. Esas variantes no se informarían. Consideramos que generarían más estrés en la familia y un médico realmente no puede hacer mucho cuando tiene una BUS porque no puede confirmar o descartar la enfermedad. Y además, la BUS es una categoría que cambia con el tiempo. Puede que en 2010 haya sido BUS, pero en 2020 fue clasificada como patogénica. Eso es lo normal de una variante de significado incierto. Por eso solamente reportamos aquellas buses que son bastante fuertes, que pensamos que se pueden convertir en probablemente patogénicas en el futuro. Ahora ustedes dirán, ¿qué pasa si una bus no se reportó y en el futuro se va a saber que es una variante que es probablemente patogénica? Todos los datos quedan guardados en nuestra base de datos y en el momento en el que una variante no se reportó o en el momento en que una variante BUS cambia de ser BUS a probablemente patogénica, se manda un reporte como tal de reclasificación. Esto no es una cosa que se siente una persona y revise cuántas variantes hay hoy descritas en la literatura. Es un proceso que está más estandarizado, así que no depende como tal de seres humanos y por lo tanto no es algo que digamos que cada cuánto revisan, no es algo que continuamente se están nutriendo las bases de datos y mediante técnicas como tal de inteligencia artificial se pueden como tal reportar estos nuevos cambios a los pacientes que han tenido como tal la variante. Nos preguntan, esta pregunta fue de Paula. Creo que esta ya la hicimos. Si las variantes son confirmadas por Sanger, no, las variantes no son confirmadas por Sanger porque ya se cuenta con criterios de calidad que nos confirman que esas variantes son certeras.
Cuando la variante del paciente tiene bajos criterios de calidad, allí se conformaría con Sanger, pero esto no ocurre en todos los casos. En todos los casos realizan segregación cuando el paciente, es decir, cuando se solicita desde el médico, porque es un caso interesante, porque tiene varios afectados en la familia, se realiza la segregación o cuando para esclarecer si se trata de un abuso también, en estos casos lo hacemos. Bueno, Vera Alvarado, también esta pregunta es acerca de cómo se manejan las variantes de significado incierto. Ya la respondimos. Carlos Sandoval nos pregunta, me llama la atención que conociendo que la variante detectada en estado homocigoto que permite confirmar el diagnóstico, se tenga que extender estudio a los padres. Cuando se tiene una variante en estado homocigoto, no confirma como tal el diagnóstico, ya que se puede tratar de una variante que es heterocigota, y es heterocigota compuesta con una lesión grande. Entonces, en estos casos se recomienda como tal una segregación hacia los padres. Muchas gracias por su respuesta. Las variantes genéticas detectadas las clasifican siguiendo alguna recomendación internacional. Sí, seguimos las guías de American College of Medical Geneticists y bueno, estamos pues como tal certificados por diferentes acreditaciones internacionales y esas son las guías que seguimos como tal para clasificación. Bueno, pues estas son todas las preguntas. Muchas gracias a todos por su atención y bueno, yo me despido. Muchas Mu- gracias a todos. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a todos por asistir. Ahora vamos a lanzar una encuesta para tener vuestro feedback. Y bueno, si tenéis algunas preguntas, más preguntas, nos podéis escribir y también vais a recibir este vídeo bajo demanda en su correo electrónico a lo largo de esta semana. Y los animamos a suscribirse a nuestro boletín de noticias de Centogin para estar informado de los eventos que tenemos y las publicaciones científicas que publicamos. Que tengan un gran día y muchas gracias. Adiós.